La palabra es un privilegio de todos y a todos nos hace iguales. Pon tu voz en la hora clave, aquí en la W. Amigos oyentes, continuamos informando. En el set de la W ya tenemos el gusto de compartir los siguientes minutos con el economista Esteban Bernal, quien es candidato a la prefectura del Azuay por las listas Creo, conjuntamente con Igualdad. Vamos a estar conversando basado en la modalidad que ustedes están al tanto. Vamos, antes que nada, a darle la más cordial bienvenida. Buenos días, economista Bernal. Buenos días, muy amable y gracias por la invitación. Como usted ya conoció y tras los micrófonos le supimos explicar, tendrá 15 minutos para que responda aleatoriamente las preguntas que tiene en su frente y el tiempo empieza a contar desde ahora. Damos lectura a las primeras preguntas entonces para el candidato a la prefectura de la Azuay, Esteban Bernal, que nos acompaña en esta cabina. La política de soberanía alimentaria implementada por la Cámara Provincial continuará. ¿Cómo no perder lo alcanzado y beneficiar a más gente en esa materia? Buenos días. Miren, nosotros hemos planteado un proyecto relacionado con un Azuay productivo y generador de empleo. Cuando hablamos de esto, se involucra indudablemente todos los ejes de gestión, todos los ejes de competencia que tiene la prefectura de la Azuay. Sin embargo, también hemos sido enfáticos en manifestar que dos de esos ejes, que es riego, agroproducción y vialidad, integrando riego y agroproducción como tal, serán nuestra prioridad. La política alimentaria tiene que continuar, pero con ciertas rigurosidades y cambios, porque otro de los pilares que sustentan nuestra competencia, nuestra propuesta, es un Azuay eficiente en el manejo de los recursos y cero despilfarro. Lo que quiero decir es que nosotros no vamos a hacer una cumbre hambre cero. Acabo de venir del sector de Santa Isabel, en donde las comunidades como Huasipamba, como Cañaribamba, tienen que pensar en tener un tiempo promedio de 2 horas y media o 3 para venir a la ciudad de Cuenca. Desde Santa Isabel hacia Huasipamba, en condiciones normales, con una vía adecuada, tendría 20 minutos. Hicimos 1 hora y cuarto. Obviamente también contribuía el mal clima, pero lo demás es eminentemente vial. ¿Cómo puede funcionar una política de soberanía alimentaria si no tenemos las condiciones de producción y de agroproducción en este momento en la provincia de la Azuay? Empresarios cuencanos están próximos a poner una carta que va a ser pública al Ministerio del Comercio Exterior para solicitar la ampliación de las importaciones de cerdo, res y maíz del Perú. Hoy estamos comiendo mote del Perú porque la gente no está produciendo, pero no le puede culpar a la gente. ¿Cómo va a producir si apenas 35,000 hectáreas de la provincia de la Azuay están regadas, de 350,000 ávidas de regarse? 35,000 de 350,000. ¿Y cómo vamos a regar adicionalmente si no tiene vía para comercializar? La política alimentaria, que va más allá del concepto soberano y cosas así quiméricos de la historia de la década pasada, esto de aquí se toma en consideración basado también en la capacidad de generar mejoramiento en la calidad de vida de la gente. Nuestra propuesta se basa en una nueva visión de la prefectura de la Azuay. Y ahí vienen los primeros elementos. Estuvimos en Bulán Paute, ¿no? Y doña Anita Segarra nos contaba de que no puede comercializar la manzana, y la manzana del Bulán se está pudriendo en los huertos. Y la explicación viene por 2 vías. 1, primero saturado el mercado. Y 2, saturar el mercado de Paute, saturar el mercado de Cuenca. Ya vamos a explicar inclusive cómo eso se conecta con la mega obra que planteamos nosotros en el marco de una propuesta de obras de verdad, de llegar a Guayaquil en 1 hora y media, que ya lo tenemos sustentado técnicamente con una validación de profesionales de altísimo nivel de la provincia de la Azuay, muchos de ellos graduados en Europa en tema de túneles, de autopistas, etcétera. Pero vamos al tema de la pregunta. Esto nos ha permitido entender de que esa gente, cuando oye y escucha y dice, vamos a conectarnos con otro mercado de 3 millones, bienvenido, porque ahí recién podré pensar en no dejar pudrir las manzanas. Ahí recién podremos pensar en tener la capacidad de generar agroproducción. Ahí recién podemos pensar en el tema del proyecto alimentario, porque tenemos capacidad productiva. Si estamos comiendo mote del Perú,
Es que no tenemos capacidad productiva agrícola, pero para ello debemos contribuir en dos vías, riego y vialidad, porque de lo contrario, nada de lo que hagamos, absolutamente nada, puede tener el ejercicio real de optimización y de eficiencia como lo que esperamos. Porque una cosa es hacer un programa que no funcione, pero lo vendemos como un programa magnífico, y otra cosa es tener una empresa que no funcione, pero que tenga pérdidas permanentes como lo que está pasando. No dicho por Esteban Bernal, tampoco lo conocí a profundidad, porque a mí me sorprendió lo que publicó Diario El Mercurio en unas semanas atrás, dicho por el actual prefecto titular, Bolívar Saquipay, ante la renuncia del exprefecto para la candidatura a la alcaldía, de que 4 de las empresas están quebradas. 4, porque digo, a final de cuentas, asfaltar también el hecho de que estén a la par, me da inmensa preocupación. Me recibieron su comité de empresa en días anteriores y su preocupación es profunda sobre la vigencia de esta empresa Asfaltar. En caso de que usted gane las elecciones, ¿cómo lograr que Asfaltar EP haga más kilómetros de asfalto? Bien, ahí entramos en el campo vial. Tengo apenas 10 minutos, pero voy a tratar de resumirlo con la mayor delicadeza, y si hay necesidad de interactuar yo no tengo problema, porque necesito que esto de aquí quede completamente claro para la ciudadanía. Nosotros hemos basado el mejoramiento de la calidad de vida de la gente con una prefectura que me recuerden por obras de verdad, tal como dice nuestro eslogan. Y eso se matiza sobre 2 hechos fundamentales. Primero, vamos a distribuir al menos el 70% de inversión en 2 de las competencias más importantes de la prefectura de la SUAY, que es vialidad y riego, y a su vez eso genera agroproducción. Segundo, no vamos a ser electos para ser quejosos, porque no va a querer usted una autoridad que diga no tengo plata, entonces no tengo cómo hacerlo. No, usted no elige un administrador de fondos existentes, usted elige un líder que tenga la capacidad y la voluntad de gestionar recursos alternativos, y esos recursos alternativos son los que nos van a permitir, al menos al término de nuestro periodo, duplicar, y ese es mi compromiso, duplicar el presupuesto del gobierno provincial de la SUAY. Yamil, plata, Juan Fernando, recursos hay en el mundo. Lo que no ha habido es esa voluntad de integrarse al mundo, de tener la capacidad de llevarle a la SUAY al mundo y traer el mundo a la provincia, para que esos recursos alternativos puedan girar alrededor del beneficio en diferentes aspectos de la provincia de la SUAY, no solamente en el ámbito vial. Pero para este ámbito de la pregunta reciente, pensemos solo en un hecho de historia y trascendente. En el año 97, Marcelo Cabrera, cuando prefecto, logró la donación de Japón no reembolsable de $12 millones para un equipo caminero que presta hasta el día de hoy servicio. 22 años después sigue prestando servicio a la provincia y no ha habido una nueva donación de un gobierno amigo, que sí lo pueden dar. Lo que hay que hacer es poner entereza, firmeza, voluntad y entender que en la plata hay mundo, en el mundo hay recursos, y que esos recursos pueden venir para prestar servicios a una provincia ávida y requiriente de una mayor liquidez. Hay nomás 2 elementos para poder ampliar estas condiciones. E inclusive, cuando hablamos del proyecto de soberanía alimentaria, cuando hablamos del proyecto del Cine La Orquídea, ¿hay que mantenerlo? Sí, pero lo vamos a hacer con estos recursos alternativos que lo vamos a encontrar con gestión permanente, con gobiernos amigos, organizaciones no gubernamentales, gobierno nacional, universidades de la ciudad, municipio de Cuenca. Es decir, no gastar nosotros, porque ese recurso le pertenece a Cañaribamba, ese recurso le pertenece al Carmen de Pijirí, ese recurso le pertenece a Huachapal, ese recurso le pertenece a Chiquintada, a Checa, a Ricaurte. Es decir, ser la prefectura de la vialidad, la prefectura de la ruralidad, la prefectura de los cantones. Sobre lo que usted está manifestando y explicando a nuestros amigos oyentes, nos han escrito a través de las redes sociales y leo textualmente. Buenos días. Varias preguntas para el candidato en una sola. El candidato ofrece una vía, Cuenca-Guayaquil. 1. ¿Cómo piensa hacerlo si no es su competencia? 2. ¿Cómo piensa hacer dicha vía si en el Parque Nacional Cajas es prohibido abrir la vía? 3. Una circunvalación nueva para Cuenca tiene un costo de más o menos $1.000 millones. La vía que él ofrece estará en al menos en $3.000 millones. ¿De dónde piensa sacar dichos recursos si solo cuenta con un presupuesto de 100 millones anuales, incluyendo autogestión? Aunque bueno, aquí el dato real no llega ni a 30 millones. Entiendo que se está refiriendo al presupuesto o asignación desde el gobierno central. Miren,
Cuando pensamos así es en un momento dado lamentable que sigamos en esa forma de decir, no podemos, no lo podemos hacer. Ayer en las cámaras de comercio presenté el proyecto y salí literalmente felicitado, porque cuando pensamos con criterio, con voluntad, con ganas de soñar por la provincia de la SUAY, hay que hacerlo. Varias reflexiones a esto. Y si necesito, ahí sí, tomarme el tiempo que tiene el programa, no tengo problema, pero tengo que explicarlo detalladamente. Primero, el proyecto determina un comportamiento político inicial. Al buen amigo o amiga que escribió le debo recordar que la vía descanso o al aseo tampoco es competencia del gobierno provincial. ¿Quién la administró durante 5 años? La prefectura provincial de la SUAY. La quitaron por problemas políticos, no más, pero de que pudo administrarla, la administró. El artículo 260 de la Constitución faculta la concurrencia y entrega de administración entre los diferentes niveles de gobierno bajo las competencias que establece exclusividad en la Constitución de la República. Por lo tanto, lo primero es exigir, no solicitar, la administración de la vía. Así que eso está saldado, inclusive para aquel candidato que en algún momento decía estar entre los primeros lugares y ahora está en último lugar, que decía que quiero ser ministro de Obras Públicas. Esa es la primera reflexión para dejar la tranquilidad necesaria. Hechos hay consecuentes y podremos obviamente ejemplarizarlos. Segundo, esta vía nos va a conectar en 1 hora y media a la ciudad de Guayaquil. Y lo voy a explicar. Vamos a construir 19 kilómetros de túnel no ininterrumpidos. Recuerde que hay kilómetros en Europa, en túneles en Europa, como en Noruega, de 54 kilómetros ininterrumpidos, en donde adentro hay centros comerciales, por amor a Dios. Dejemos de pensar peregrinamente que no lo podemos hacer en Cuenca, no lo podemos hacer en el Azuay. Aquí nomás, en Aloac, Santo Domingo, está planificado ya la construcción de un túnel de 6 kilómetros. En Quito acaban de construir el túnel para el metro. En Medellín tenemos un túnel de conexión de 8.4 desde Medellín a la costa. O sea, no dejemos de pensar pueblerinamente de que no lo podemos hacer. Sí, esto es 19 kilómetros de túnel, el más grande tiene 9.3 y luego vienen varios túneles que lo vamos a presentar con profesionales de primer orden. 35 kilómetros de ensanchamiento de la vía que existe. De la que existe, lo que vamos a hacer es ensanchar y no nos vamos a pegar a la montaña, sino en las zonas que son ávidas de ensanchamiento, no más. Periféricas, 35 kilómetros que nos da seguridad y velocidad. Tercero, la construcción de 1 kilómetro de viaducto que nos permite conectarnos directamente evitando curvas. Esas 3 conexiones nos llevan a 58 minutos a Tamarindo. La competencia de la SUAY, luego de pedir la concurrencia, es hasta Tamarindo, que es nuestro límite. Hoy se hace, según las condiciones viales, 2 horas 8 minutos. Con estas construcciones vamos a llegar en 58 minutos. Más, este momento hacemos 45 minutos desde Tamarindo a Guayaquil. Sin embargo, empatamos con el ensanchamiento que está haciéndose de la vía Machala-Guayaquil, lo cual reduce aproximadamente a 35-36 minutos. Ahí está la hora y media. ¿En dónde estarán específicamente los túneles, tomando en cuenta que no se debe afectar las fuentes hídricas del macizo de Cajas? Ni de lejos. Este va a ser un proyecto más bien ecológico, mi querido Yamil. Primera condición, no entramos en la zona intangible del Parque Nacional Cajas. Arranca la construcción del túnel en las 2 chorreras, antes del Parque Nacional Cajas, a 2.800 metros sobre el nivel del mar. Y salimos a Migüir, en todas las conexiones, a la misma altura. Lo que quiero decir, cuencanos, ciudadanos, evitamos subir de 2.800 a 4.300 en 3 cruces. Y al regreso, cuando viene Guayaquil, hace lo propio. Desde Migüir conecta los túneles y deja de subir a 4.300. Hoy, ciudadanos, esto es lo más importante. Hoy existe 1.394.000 viajes por esa vía. 1.300.000. No digo vehículos porque ya entendieron mal algún buen amigo de las redes. Decía, ¿cómo va a haber 1.300.000? No, viajes, porque la misma persona puede viajar 4 veces al día a Guayaquil. Viajes. Eso significa que 1.394.000, proyectado al 2050, al 6% de crecimiento, tendríamos 120 millones de viajes durante este periodo de años. Si usted deja de subir de 2.800 a 4.300 de ida y lo propio al regreso, desde aquí 2 chorreras a 3 cruces y desde allá Migüir a 3 cruces, ¿sabe lo que es dejar de contaminar por la cantidad de polución y consumo de combustible que hacemos en este momento? Durante 50 años en 120 millones de viajes. Esta es una contribución ambiental única.
Sumado a que no afectamos el tema del Cajas, porque además estamos precautelando la integridad de las fuentes de aguas ante evitar un empantamiento y un accidente que pueda darse en la zona del Cajas en este momento ante las condiciones viales. Muy bien, entonces avancemos con la siguiente pregunta. ¿Cómo fomentará la participación ciudadana durante su gestión en caso de ser electo como prefecto? Rápidamente, me nos preguntaban cómo financiar, sí, ¿no? En la Universidad de Cuenca, en el debate, los que me copiaron la propuesta decían que van a irse por soldados. Primero es más largo, y cuando le preguntaron cómo van a financiar, dijeron, hay que exigirle al gobierno, por amor a Dios. Si el gobierno no nos entrega ni medio centavo partido por la mitad adicional de lo que nos corresponde, y lo que nos corresponde nos entrega atrasado. En el caso de nosotros, vamos a perder el miedo a la alianza público-privada para que los cuencanos y los azuayos nos autodeterminemos. Podríamos llegar a un peaje de 4.5. Ante las condiciones mencionadas, vamos a ahorrarnos, porque hoy la gente gasta $20 para irse a Guayaquil y volver. Con estas condiciones de la vía gastaría 12, más 5 el peaje, 17, aún así ahorramos, solamente para dejar la condición de cómo lo financiaríamos. Vamos a en este momento dar paso a la opinión recogida en las calles respecto a la candidatura del economista Esteban Bernal. Esto es lo que la gente tiene inquietud, esto es lo que la gente desea consultarle de manera directa. En caso de que Esteban Bernal, candidato a la prefectura de la SUAY, gane las elecciones, ¿cuál considera usted que debería ser la prioridad de su trabajo? Me parece que él conoce bastante de la política de la provincia, entonces haría un buen trabajo comparado con los demás. La vialidad de la provincia, de las parroquias, la defensa del agua que parece estar amenazada por las minas. El prefecto tiene que ver las cosas básicas que necesita la provincia, no solo la provincia, las parroquias particulares, especialmente los carreteros. Yo creo que eso el prefecto tiene que ver, concentrarse en las cosas básicas que él, si para eso le eligen, es para que desempeñe el cargo que le dan. Tiene a partir de ahora 2 minutos para responder a las inquietudes y comentarios que la gente ha dado a su candidatura. Bueno, creo que la gente también está conectada efectivamente con ese anhelo de recuperar una prefectura que sea reinstitucionalizada en su visión de una prefectura de obras de verdad, una prefectura que si bien puede preocuparse en esos dimensionamientos del quehacer diario de la gente, turismo, medio ambiente, que tenemos que contribuir todas las instituciones, pero la ciudadanía, inclusive la parte urbana, que tiene conexión permanente por A o B razón con los sectores rurales, demandan permanentemente que se renaturalice la prefectura y nos volquemos nuevamente al tema vial, al tema de la cogestión para con las comunidades, para entregarles lo que necesitan. Vayan a preguntar en estos sectores comunitarios cómo reciben. Si una prefectura gasta $5 millones en actividades que sean extrañas a darles una buena vialidad a los sectores comunitarios, por Dios que es indecente cuando uno ha tenido la posibilidad de recorrer la provincia. Solo así puede entender uno la realidad efectiva que tiene la prefectura de la SUAY. Mi visión, o digamos, nuestra propuesta es el cambio de la visión de la prefectura de la SUAY, y con Jimena Sempertegui, que me acompaña a la viceprefectura, nos hemos comprometido que efectivamente después de 4 años a nosotros no nos recuerden como los prefectos de la bailoterapia, sino nos recuerden como el prefecto de las obras de verdad. Muchísimas gracias. Usted está escuchando La Hora Clave. Hemos estado en esta mañana con el economista Esteban Bernal, quien está de candidato para la prefectura de la SUAY. Esta entrevista en breve estará disponible de manera completa a través de nuestro canal de YouTube W Radio Ecuador. Si usted desea reprisar en cualquier momento o escuchar alguna parte del tramo de esta entrevista que quizás se lo perdió. Le agradecemos al candidato. Continuamos luego de una pausa. Inicia publicidad en la W.